3 meses después del funeral de su esposo, Eleanor se negó a evacuar mientras el huracán se dirigía hacia su cabaña costera. Mientras aseguraba recuerdos familiares a la luz de las velas, una violenta ráfaga la sobresaltó, dejando la puerta trasera sin cerrar. Mientras la tormenta rugía, ella le susurró a su difunto esposo antes de caer en un profundo sueño. Cuando llegó la mañana, el rastro de barro a través de su cocina hizo que su corazón se detuviera por un instante. La cabaña costera había resistido durante casi 4 décadas, soportando innumerables tormentas. Eleanor había llamado a este lugar hogar desde que Thomas completó la casa de sus sueños con sus propias manos. La sólida estructura había sido su santuario durante 37 años de matrimonio. Ahora Eleanor enfrentaba el huracán que se aproximaba sola. Habían pasado 3 meses desde el funeral de Thomas, y el dolor todavía se sentía como una herida abierta. Cuando sonaron las sirenas de emergencia y llegaron las órdenes de evacuación, Eleanor no sintió la urgencia que tenían sus vecinos. La gente cargaba sus coches con lo esencial, familias apresurándose con expresiones preocupadas. Varios se detuvieron en su cabaña, suplicando a la viuda que se uniera a ellos. Cada vez, Eleanor simplemente sonreía con esa sonrisa distante que había llevado desde el funeral. Les agradecía, pero negaba con la cabeza, sin conmoverse por su genuina preocupación. Lo que no podían entender era que Eleanor no tenía miedo del huracán de categoría 4. Una parte de ella lo recibía con agrado. Quizás esta fuerza de la naturaleza finalmente la reuniría con Thomas. El pensamiento le trajo una extraña sensación de paz. Al caer la tarde, los primeros efectos del huracán se hicieron notar. El viento doblaba las palmeras mientras la lluvia golpeaba contra el techo. Eleanor se sentó en su mecedora junto a la ventana, la misma silla donde Thomas solía leer cada domingo por la mañana. En su regazo había un álbum de fotos lleno de recuerdos. Imágenes de su boda, viajes de pesca y tranquilas veladas capturaban toda una vida de amor. Trazó el rostro de Thomas con la punta de su dedo. Afuera, la tormenta se intensificaba, pero Eleanor estaba perdida en los recuerdos. Eventualmente, se animó a hacer preparativos. Thomas siempre había sido metódico con las tormentas, y ella honraba su memoria siguiendo sus procedimientos. Moviéndose de habitación en habitación, su corazón no estaba en la tarea. Cada objeto le recordaba a Thomas y su vida compartida. La platería de la boda, la caja de madera que él había tallado para su aniversario, las conchas marinas de sus paseos por la playa. Cada recuerdo ralentizaba sus movimientos. Cuando se fue la luz después de las 9, la cabaña quedó sumida en la oscuridad. Eleanor encendió velas y continuó bajo su luz parpadeante. El viento aullaba cada vez más fuerte con cada hora. La lluvia azotaba las ventanas con creciente fuerza. Mientras llevaba un contenedor al armario, una violenta ráfaga sacudió toda la cabaña. Las ventanas traquetearon en sus marcos y algo se estrelló contra la pared. Eleanor saltó, momentáneamente sobresaltada. El ruido repentino la distrajo lo suficiente como para que olvidara revisar la puerta trasera después de meter las plantas del porche. El pestillo quedó abierto, un detalle que normalmente nunca se le escaparía. A medianoche, el huracán alcanzó su máxima furia. El mundo exterior se había convertido en una caótica sinfonía de destrucción. Los árboles se doblaban bajo el embate. Los escombros volaban por el aire. El agua se acumulaba en el patio mientras los sistemas de drenaje fallaban. Eleanor yacía en la cama, extrañamente tranquila a pesar del caos. La cabaña crujía, pero se mantenía firme, tal como Thomas había prometido. Él había construido este lugar para que resistiera las tormentas costeras que eran inevitables en esta región. Acercó la almohada de él, inhalando profundamente en busca de cualquier rastro de su aroma. Con los ojos cerrados, susurró en la oscuridad que si este era su momento, estaba lista para reunirse con él.
La soledad de los últimos meses había sido insoportable. Finalmente, el agotamiento la venció, y Eleanor cayó en el sueño más profundo desde el fallecimiento de Thomas. La tormenta continuó su asalto, pero ella no se movió ni una vez. La mañana llegó con una inesperada calma. La abrupta ausencia de viento y lluvia creó un silencio que penetró el sueño de Eleanor. Abrió los ojos, momentáneamente desorientada por la luz que se filtraba a través de las cortinas. A medida que regresaba la conciencia, sintió decepción. Todavía estaba aquí, todavía sola. El dormitorio parecía intacto por la tormenta. Eleanor suspiró profundamente y se levantó, preparándose para enfrentar cualquier daño que la esperara. Esperaba ventanas rotas, daños por agua, quizás incluso problemas estructurales. Se puso su bata y se dirigió hacia la puerta, deteniéndose para enderezar la foto de Thomas en la pared. Su sonrisa le dio fuerzas mientras se dirigía a la cocina para evaluar los daños. Lo que vio la dejó paralizada. Eleanor se quedó inmóvil, agarrándose al marco de la puerta para sostenerse. A través de su suelo de baldosas, huellas embarradas trazaban un sinuoso camino. Pequeñas y delicadas huellas no humanas conducían desde la puerta trasera a través de la cocina y hasta la sala de estar. Su corazón se aceleró. ¿Habrían buscado refugio algunos animales durante la tormenta? Eleanor siguió el rastro con cautela. La puerta trasera estaba ligeramente entreabierta, confirmando su descuido. Al entrar en la sala, la visión la hizo jadear. Allí, acurrucados juntos sobre la vieja colcha de Thomas extendida sobre el sofá, había 3 pequeños cervatillos. Sus pelajes moteados aún estaban húmedos, sus esbeltas patas recogidas bajo ellos mientras temblaban. Uno levantó la cabeza ante su entrada, mirando a la Eleanor con enormes ojos oscuros que parecían demasiado grandes para su delicado rostro. Los otros permanecían acurrucados juntos, aparentemente dormidos. La mano de Eleanor voló a su boca mientras la emoción la invadía. Algo sobre su presencia vulnerable rompió la coraza protectora que había construido alrededor de su dolor. Se acercó lentamente, con cuidado de no asustarlos. Thomas le había enseñado cómo moverse alrededor de la vida silvestre durante sus caminatas por la naturaleza. Habló en tonos suaves, de la manera que él había demostrado cuando observaban ciervos desde su porche al anochecer. Eleanor se preguntó dónde podría estar la madre. Buscó señales de un ciervo adulto, pero no encontró ninguna. Solo estos 3 indefensos cervatillos que de alguna manera habían encontrado su cabaña durante la tormenta. Con un renovado sentido de propósito, Eleanor se acercó a las ventanas para observar el exterior. La devastación era extensa. Árboles yacían desarraigados a través de jardines y carreteras. Líneas eléctricas colgaban peligrosamente. Escombros esparcidos por todas partes. Al mediodía, los trabajadores de rescate comenzaron a verificar a los residentes que se habían quedado. Cuando llegaron a la cabaña de Eleanor, ella estaba sentada cerca de los cervatillos, que se habían acostumbrado un poco a su presencia. Los trabajadores quedaron asombrados por la escena, pero trajeron trágicas noticias que confirmaron las sospechas de Eleanor. Habían encontrado una cierva muerta bajo maderos caídos a menos de 50 metros de su propiedad. El momento del nacimiento de los cervatillos y el huracán había creado estos huérfanos, que de alguna manera habían encontrado seguridad a través de su puerta sin cerrar. Un trabajador se ofreció a contactar con los servicios de vida silvestre, explicando que los cervatillos necesitarían cuidados especializados, pero Eleanor negó firmemente con la cabeza. Por primera vez en meses, un sentido de propósito fluía por sus venas. El vacío desde la muerte de Thomas comenzaba a retroceder, reemplazado por la responsabilidad hacia estas indefensas criaturas. Recordó las palabras de Thomas de años atrás, cuando habían rescatado a un zorro herido. Él había sonreído mientras lo liberaban, diciendo que la vida nos encuentra cuando más la necesitamos. En ese momento, ella no lo había entendido completamente. Ahora, parecía claro.
Al acercarse la noche, Eleanor preparó un refugio en el porche cubierto con mantas suaves donde los cervatillos pudieran entrar y salir con seguridad. Después de consultar con un experto en vida silvestre por teléfono, obtuvo fórmula especial y biberones para los huérfanos. Cuando cayó la oscuridad, Eleanor finalmente cerró y aseguró correctamente su puerta trasera, pero no antes de asegurarse de que los cervatillos tuvieran acceso a su refugio. De pie en la puerta, Eleanor observó a los cervatillos acurrucados juntos en su nuevo refugio. El más pequeño levantó la cabeza y la miró directamente, esos enormes ojos reflejando la luz de la lámpara. Eleanor habló suavemente al aire vacío, preguntándose si Thomas de alguna manera había guiado a estas criaturas hasta su puerta. ¿Habría sabido él que ella necesitaba algo de qué cuidar, algo que la devolviera a la vida? La puerta que había dejado abierta durante el huracán no había invitado a la muerte como ella había medio esperado. En cambio, había invitado nueva vida. Mientras observaba a los cervatillos acomodándose para dormir, Eleanor sintió algo que no había experimentado desde antes de la enfermedad de Thomas: esperanza. El huracán no le había quitado la vida, sino que le había dado un nuevo propósito. Al salvar a estas criaturas huérfanas, quizás se salvaría a sí misma también. ¿Y tú? ¿Verías un milagro en visitantes tan inesperados o simplemente una coincidencia de la naturaleza?